Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos a un encuentro más del proyecto de divulgación científica y speech. Les saluda Luisa Carbonell, soy docente de la Universidad Politécnica Salesiana, parte de la red de divulgación científica de Ciencias por la Vida. Bien, en esta ocasión nos complace presentar a Daniel Francisco Hidalgo Lazo. Él es máster en biotecnología ambiental de la Universidad de Bergen, en el programa de biotecnología ambiental. Él obtuvo su ingeniería en la Escuela Politécnica del Ejército en la carrera de biotecnología. El título de la presentación dice descontaminar 5 millones de metros cúbicos. ¿Y esto por qué? Porque esto es lo que se ha cuantificado, se ha estimado, mejor dicho, que hay de suelo contaminado directamente atribuible a la industria petrolera en las provincias de Orellana y Sucumbíos, que quedan en el norte del Ecuador. Esta presentación está dividida en 8 partes. Vamos a empezar con unos conceptos básicos, que es suelo, que son contaminantes, que es el petróleo, qué es lo que te dice la literatura sobre las técnicas de remediación, para luego pasar a lo que nos atañe el día de hoy, que es los retos de la remediación a gran escala. Esto es importante diferenciar porque cuando uno está estudiando o lee papers, siempre le hablan de que en laboratorio trabajamos con 100 gramos de suelo en condiciones ideales, agitación perfecta, todos los microorganismos en condiciones ideales, pero en la realidad eso no sucede. Y cuando hablamos de gran escala, hablamos de pilas de tratamiento, cada unidad de tratamiento de más de 700, 800 metros cúbicos, que es con lo que nosotros trabajamos. Entonces ahí vamos a comentar cuáles son estos retos de la remediación, para luego pasar a los resultados del proyecto y unos mensajes, un take home message, que es donde vamos a hacer un resumen de la presentación que se ha dado. Y finalmente vamos a pasar a la fase de preguntas. Entonces, empecemos. ¿Qué es el suelo? ¿Qué es lo que vamos a descontaminar? El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre. Todos hemos visto, todos sabemos qué es el suelo. Es una parte biológicamente activa y proviene de la desintegración o alteración física y química ¿de qué? De rocas y de residuos orgánicos. Si nos ponemos a analizar el suelo, podríamos decir que se divide en 2 partes. Una parte sólida y una parte porosa. La parte sólida, en su gran mayoría, son minerales, producto de la desintegración de la roca, y la menor parte es la materia orgánica, que aquí es donde se desarrolla toda la vida en la superficie terrestre del planeta. Y la parte porosa, que podríamos decir que está dividida en partes iguales, tanto para lo que es aire y para lo que es agua. Esto es muy importante tener en cuenta en lo que es remediación, porque como vamos a ver más adelante, el espacio poroso del suelo juega un papel primordial en los procesos biológicos. En el suelo podemos encontrar muchos nichos donde se va desarrollando la vida, donde se van desarrollando bacterias, donde van creciendo hongos, donde va desarrollándose tanto mesofauna, microfauna, y todo esto en su conjunto es lo que permite que se sostenga la vida sobre el planeta Tierra. Varios tipos de organismos que existen en el suelo, bacterias, hongos, nemátodos, protozoos, que van aumentando en tamaño hasta llegar a la macro y megafauna. Y todo esto en su conjunto es lo que está, por un lado, afectado, y también, por otro lado, lo que nos puede ayudar en un proceso biológico de tratamiento de suelos. El suelo presenta muchas funciones que, según la FAO, están catalogados como servicios ecosistémicos, que, como podemos ver en este gráfico, atañen toda actividad. Empieza desde el secuestro de carbono, la provisión de comida, de fibras, de combustibles, herencia cultural, provisión y construcción, provisión para materiales de construcción,
Aquí es donde se fundamenta toda la civilización humana. Es una fuente de recursos genéticos, de recursos farmacéuticos, ayuda a regular el flujo del agua, es el hábitat para muchos organismos, como ya lo vimos hace un momento. El suelo es muy importante en el ciclaje de nutrientes y también tiene que ver en la regulación del clima en el planeta. Para quienes han visto las charlas de este mes en el iDeSpeech, donde se hablaba de las plantas herbívoras, de las plantas y de los herbívoros que se las comen, o de los recursos farmacéuticos, como ven, todo esto se desarrolla en el suelo. Pero a su vez, el suelo también tiene sus amenazas. Hay agentes que amenazan en el suelo para que éste se degrade. Estos son la deforestación, el incremento de la población humana, la expansión urbana, la contaminación, el cambio climático y la inestabilidad que es producto de la deforestación. Esto a su vez desencadena en algunos tipos de degradación de suelo, que puede ir desde la pérdida de la diversidad, la salinización, el imbalance de nutrientes, compactación, el sellado del suelo, la contaminación en sí, acidificación, erosión, y todo esto, ¿qué es lo que va a desencadenar en la degradación del suelo? Y esa degradación del suelo, ¿qué tiene como consecuencias? Escasez de agua, inseguridad alimentaria, incrementa el cambio climático. A nivel humano puede aumentar la pobreza en las sociedades y la migración. Es decir, la reducción de todos los servicios ecosistémicos que hemos conversado hace un momento. Entonces, en resumen, la salud del suelo es muy importante y por eso debemos manejarlo de una manera sustentable. Y son necesarias políticas que promuevan la conservación de estos recursos ecosistémicos. A nivel mundial, existe el Día Mundial del Suelo, que es el 5 de diciembre, y el cual está destinado a promover estas estrategias que nos permitan conservar los recursos ecosistémicos. Aquí, para quien tenga más interés en el tema, puede visitar esta página de la FAO para encontrar más detalles. Bueno, entre las varias amenazas que tenemos que teníamos en el suelo, decíamos que una de ellas es la contaminación. Y esta contaminación, ¿qué es lo que quiere decir? Para eso primero tenemos que tener claro qué es un contaminante. Un contaminante, por definición, es una sustancia, o también puede ser energía, o combinaciones de lo anteriormente dicho, que tienen que causar un efecto no deseado, o pueden ser persistentes, o pueden ser bioacumulables. Esto comprobado con análisis de laboratorio, con pruebas biológicas, o a su vez que sean sustancias preocupantes o sospechosas de ser bioacumulables, de ser persistentes o de producir efectos no deseados. Un contaminante también es algo que se encuentra en una concentración mayor a lo natural. ¿Esto qué quiere decir? Que si en un suelo encuentra una concentración de un metal pesado en una concentración elevada versus otros suelos, no necesariamente quiere decir que esté contaminado por métodos antrópicos, por influencia de la actividad humana. Simplemente esa concentración del metal puede ser alta porque siempre estuvo ahí, porque la geología del sitio indica que así debe ser. Las industrias que más contribuyen a la contaminación a nivel mundial son la industria petrolera, la industria química, la minería, los textiles y la industria del papel. En esta charla nosotros nos vamos a enfocar en la industria petrolera. Adicionalmente, los contaminantes pueden clasificarse en biodegradables y no biodegradables. Biodegradables que pueden destruirse, transformarse, modificarse
hacerse menos tóxicos utilizando técnicas biológicas. Y los no biodegradables son en los cuales la acción de un método biológico no tiene ningún efecto. En resumen, los contaminantes van a causar un deterioro en el ambiente, ya sea tanto a nivel físico, a nivel químico o a nivel biológico, lo cual a su vez va a afectar las diferentes formas de vida. Y finalmente, un contaminante va a tener tarde o temprano efectos negativos en la salud humana. ¿Sí? Entonces, con esa pequeña introducción, ahora vamos a ver una clasificación de contaminantes que es muy importante cuando estamos abordando métodos de tratamiento. Los contaminantes se clasifican de acuerdo a su naturaleza química en orgánicos e inorgánicos. Esto, un concepto básico, compuestos orgánicos son los que tienen carbono en su estructura y los compuestos inorgánicos, los que no tienen carbono en su estructura. Dentro de los contaminantes orgánicos, los que más atención se merecen son los denominados compuestos orgánicos persistentes, o POPs. Tanta es su influencia en el mundo que se realizó una convención en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, en la cual se clasificaron estos compuestos orgánicos persistentes en 3 grandes grupos. Primero, porque son persistentes, porque quedan en el ambiente, no se degradan fácilmente, no migran fácilmente, entonces se quedan perennemente en el ambiente. Estos compuestos orgánicos persistentes, por su peligrosidad, por su toxicidad y por su persistencia propiamente dicha, tienen que ser tratados de una manera especial. Y en esta Convención de Estocolmo se los dividió en 3 grandes grupos. Los que tienen que ser eliminados definitivamente en el uso humano, es decir, eliminar su producción. Los que pueden seguir siendo producidos, pero bajo ciertas restricciones. Y algunos que se liberan de manera involuntaria, como son las dioxinas y los furanos. Si bien al inicio, cuando recién se estableció esta lista, habían 12 POPs, al momento son más, van por los 16 y cada vez se van añadiendo más. Para quien quisiera profundizar más en el tema, puede visitar esta página web. Y aquí viene una parte muy importante. Los contaminantes, para que tengan un efecto en un organismo, tienen que ingresar a este organismo y tienen que tener dentro del organismo un sitio de respuesta. ¿Sí? En esta gráfica podemos ver que el contaminante en el suelo puede estar básicamente en 2 fases. Asociado al suelo, al sedimento, o puede estar en fase libre. ¿Sí? Esto es lo que se entiende como actividad química. El contaminante que está en fase libre o que puede disociarse del suelo o del sedimento, viaja por cualquier mecanismo y cuando se topa con una célula, tiene que pasar la membrana celular. Una vez que pasa la membrana celular, es absorbido por el organismo. Y una vez que se absorbe por el organismo, tiene que encontrar un sitio de respuesta biológica dentro de este organismo. Entonces, aquí tenemos un primer concepto que va desde la disociación del contaminante del suelo y sedimento y su transporte, lo cual se conoce como bioaccesibilidad. Y tenemos que una vez que el contaminante o el químico o la sustancia que estamos tratando entra en el organismo, tiene que tener una respuesta biológica. Todo esto es lo que se conoce como biodisponibilidad. La biodisponibilidad es un concepto muy importante. ¿Por qué? Si un contaminante, en este caso, está biodisponible, puede ser tóxico, pero también puede ser una ventaja muy importante para implementar un tratamiento biológico de descontaminación.
Vamos a la siguiente parte, que es el petróleo. El petróleo es un recurso natural que nos provee de energía, de químicos y de productos farmacéuticos. Es algo que todas las personas lo hemos ocupado directa o indirectamente. Se origina de la transformación de materia orgánica por millones de años y es depositado en fondos anóxicos, es decir, que no contienen oxígeno. Cuando uno perfora para extraer petróleo, siempre le va a salir lo que es el petróleo propiamente dicho, agua y gas. ¿Sí? El gas se puede aprovechar, el agua se tiene que reinyectar porque generalmente es un agua con altas concentraciones de sales, y el petróleo es lo que se transporta, se refina y ocupamos en las actividades humanas. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos. ¿Sí? Estos hidrocarburos son compuestos orgánicos y tiene trazas de ciertos contaminantes inorgánicos en el petróleo. Dentro de los compuestos orgánicos del hidrocarburo tenemos tres grandes grupos, que son las parafinas, los naftenos y los aromáticos. Las parafinas, que son, por suerte, la fracción más abundante, son hidrocarburos lineales o que tienen ramificaciones alifáticas. ¿Sí? Mientras que los naftenos ya son hidrocarburos cíclicos, pero estos tienen anillos saturados. Mientras que los aromáticos son anillos no saturados. En el orden de degradabilidad, mientras la cadena sea más simple y menos ramificada, podrá ser más fácilmente aprovechable por microorganismos, podrá pasar más fácilmente también la membrana celular. En este caso, las parafinas serían degradables con mayor facilidad que los naftenos o los compuestos aromáticos. Un poco de estadísticas: el petróleo es muy importante para el Ecuador. Se producen solo en lo que es Petroamazonas 402,000 barriles aproximadamente, con un costo de producción de $7.89, un costo de venta de $32, que eso significa que aún sigue siendo un buen negocio. Y aunque ha disminuido su influencia como parte del Producto Interno Bruto con el pasar de los años, aún podemos ver que es muy importante. Así, aquí si comparamos los ingresos petroleros versus los no petroleros en el país, podemos ver que los ingresos petroleros es una fuente muy importante de recursos aún, ¿no? En el Ecuador. ¿Y de dónde se extrae el petróleo en el Ecuador? Básicamente de la Amazonía ecuatoriana y de algunas zonas de la costa. Pero ¿qué pasa cuando el petróleo se convierte en algo que no queremos? Cuando es vertido en el ambiente. Esto ya causa un problema de contaminación, que se puede presentar de diversas formas. Por ejemplo, en fosas o en piscinas que son huecos en los cuales antiguamente se cavaba para recolectar los crudos de prueba de los procesos de extracción que les comentaba hace un momento. O ya los accidentes directamente como los derrames de crudo, los derrames del agua de descarga. También hay contaminación asociada a la industria petrolera por los mecheros, que son los que queman el gas que sale de la bolsa de crudo, o por el ruido de los equipos o una afectación directa al paisajismo del lugar por la presencia de la industria petrolera. Nos vamos a enfocar en lo que es la remediación de lo que es suelo. La remediación se puede clasificar a su vez de acuerdo al sitio de aplicación. En una remediación in situ, que es en el lugar, es decir, una técnica aplicada sin excavar el suelo. Y tenemos también un tipo de remediación ex situ, que es fuera del lugar, o sea, una técnica aplicada posterior a la excavación del suelo. Y aquí depende a dónde se lleve ese material excavado. Si se lo excava, pero se le deposita sobre el mismo terreno contaminado, se puede hacer un tratamiento que se denomina on-site. Y si me lo llevo a un terreno diferente, es un tratamiento off-site. Y dentro de las técnicas, dentro de los procedimientos in situ o ex situ, tenemos diversas modalidades: venteo, lavado, fitorremediación, composting, biopilas, tratamientos químicos y otros. ¿Que estos en qué se diferencian? En su tipo de tecnología, si son biológicos o no biológicos.
Una tecnología biológica de tratamiento, hay que aclarar, nos sirve tanto para tratar contaminantes orgánicos como contaminantes inorgánicos. Y los tratamientos no biológicos igual, nos sirven para tratar contaminantes orgánicos como contaminantes inorgánicos. Ambos tienen el mismo efecto, que es transformar para degradar, remover o disminuir la toxicidad del contaminante. La única diferencia es que el primero se basa en procesos biológicos y el segundo se basa en procesos físicos o químicos. Los más importantes son los procesos de degradación, que aquí he tratado de incorporar ambos colores para denotar que los procesos de degradación pueden ser a su vez biológicos o no biológicos. Procesos de precipitación, que también pueden ser biológicos o no biológicos. Pueden haber procesos de acumulación, que los que se aplican a gran escala son netamente biológicos, o los procesos de venteo y lavado, que son netamente no biológicos. Adicionalmente, pueden existir combinaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo combinar degradación con lavado, o puedo combinar lavado con precipitación, o puedo combinar venteo con degradación, etc. Porque ningún procedimiento es netamente estático. Todos pueden ser dinámicos y lo importante es que en un proyecto de remediación ambiental hagamos una aplicación tecnológica lo más acoplada a la realidad del sitio. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Procesos de degradación biológica. Aquí he puesto el que nos atañe a la presentación del día de hoy, que es la degradación biológica del petróleo, en el cual básicamente el petróleo, en presencia de oxígeno y por la acción de microorganismos que secretan enzimas que van a oxidar la molécula de hidrocarburo, lo va a mineralizar hasta obtener dióxido de carbono y agua. Pero también pueden haber procesos no biológicos de degradación, como por ejemplo la degradación de este compuesto que es la atracina, es un pesticida, el cual puede ser hidrolizado en un ambiente ácido por la presencia de ácidos húmicos o fúlvicos en el suelo y puede ser degradado a hidroxiatracina. Entonces tenemos procesos de degradación tanto biológica como no biológica. En los procesos de remediación biológica, básicamente empezamos con la cadena de un alcano, el cual es oxidado por enzimas oxigenasas, monoxigenasas, que son producidas por microorganismos que tienen la maquinaria metabólica para producir estas enzimas, que son los microorganismos degradadores, en este caso degradadores para los hidrocarburos. Son oxidados los alcanos hacia alcoholes, aldehídos, ácidos grasos, y una vez que tenemos como ácido graso, entra al ciclo del ácido cítrico, que es de donde se obtiene energía. Es decir, los microorganismos van oxidando el hidrocarburo hasta una forma que lo puede servir como fuente de energía, ocupan esa energía y botan CO2 y agua como productos finales, como vimos en la lámina anterior. Hablemos de otros procesos de remediación. Precipitación biológica. Este procedimiento es muy interesante. Aquí tenemos tolueno, el cual en presencia de microorganismos sulfato reductores es degradado el tolueno y producido un sulfuro. Y por ejemplo, si tenemos algún metal adicional al tolueno en nuestro suelo contaminado, este sulfuro va a ser el bonding con el metal para poder precipitar el metal. ¿Sí? Ahora también existe la precipitación no biológica, en el cual simplemente un hidróxido en la presencia de un carbonato va a precipitar el metal que está asociado al carbonato. ¿Sí? Tenemos procedimientos de precipitación tanto biológicos como no biológicos. Las diferencias van a estar en la aplicación, van a estar en los costos y van a estar en la efectividad. Procesos de acumulación biológica. Los que atañen para hacer trabajos de remediación a gran escala básicamente se basan en la acumulación dentro de organismos.
Por ejemplo, aquí en este paper tenemos la fitoacumulación, es decir, la acumulación de metales pesados dentro de plantas. Estas plantas tienen que ser tolerantes a concentraciones elevadas del metal. Una vez tenemos un sitio contaminado con estos metales, se introducen estas plantas, las plantas crecen, absorben el metal, luego cosecho la planta, generalmente se las quema, de la ceniza se recupera el metal y así se hace la remediación. Procesos de venteo. Estos procesos son muy interesantes cuando uno no puede excavar el suelo. Por ejemplo, cuando el evento de contaminación se da dentro de un sitio urbano como el que tenemos aquí, en el cual la bolsa de crudo está ya penetrado y no podemos excavar porque aquí hay casas, aquí hay edificios. Lo que se hace aquí es inyectar vapor por una tubería y extraer el contaminante por la otra tubería. ¿Sí? También tenemos procesos de lavado. Por ejemplo, en el lavado de metales, lo que se hace es, en un suelo contaminado con metales pesados, buscar un ácido que arrastra este metal por una atracción de cargas. Esta solución de lavado es recuperada en un tanque, donde por métodos generalmente físicos, por ser más rápidos, se flocula, se recolecta el metal pesado. En este flóculo está el metal pesado, el cual es dispuesto apropiadamente, y el agua se descarga una vez que se ha comprobado mediante análisis de laboratorio que no tiene el metal que fue objeto del lavado en el suelo. Otros métodos de tratamiento, por ejemplo, la electroremediación, que es la aplicación de cargas eléctricas en el suelo para movilizar los contaminantes hacia un sitio específico de recolección, o directamente la degradación térmica para eliminar el contaminante, por ejemplo, degradación térmica aplicando calor mediante ondas de microondas. Como podemos ver, métodos de tratamiento hay muchísimos y su aplicación depende de factores que vamos a analizar en la siguiente parte de la presentación. Antes de pasar a la última parte, a la siguiente parte de la presentación, aquí tenemos las combinaciones de tratamientos. Por ejemplo, aquí en este proyecto lo que se hizo fue oxidar un suelo contaminado con diésel. La oxidación se realizó con agentes como permanganato, persulfato, peróxido. Y una vez oxidado este suelo, ver cómo se va recuperando la población microbiana, tanto a nivel de concentración total de organismos como a nivel de organismos degradadores. En este caso lo que se hizo fue hacer extracción de ADN total del suelo antes y después de la oxidación y cuantificar y por un real time hacer una cuantificación de los genes que codifican oxigenasas, que fueron los que vimos en unas láminas anteriores, que son las enzimas que intervienen en los procesos de degradación biológica. Se hizo la cuantificación de estos genes que pertenecen al grupo de los ALK-B antes y después. Y ahí se determinó que después de la oxidación química, en este caso, solo los suelos que fueron sometidos a oxidación por peróxido de hidrógeno pudieron recuperar las concentraciones de organismos que tenían antes de la oxidación. Los otros oxidantes se podría tomar que fueron como unos agentes esterilizantes. Sin embargo, la conclusión de este trabajo se podría decir que sí es posible acoplar o combinar procesos biológicos con procesos no biológicos. La ventaja de la oxidación es que me voy a librar de las fracciones pesadas, muchas fracciones de saturados, y voy a tener un ambiente más apropiado para, si es que se logra recuperar la actividad microbiana, poder hacer un proceso biológico de tratamiento. Entonces, como vimos, tenemos tanto procedimientos biológicos como procedimientos no biológicos. Los procedimientos biológicos se pueden dar en células tanto procariotas como eucariotas. Cuando hablamos de células eucariotas nos vamos a enfocar netamente en células vegetales, que son las que se ocupan en lo que es tratamiento biológico de remediación. Y tanto células procariotas como células vegetales pueden intervenir en procesos de bioacumulación, de bioprecipitación y de biodegradación. Y todo esto es lo que nosotros conocemos normalmente como bioremediación. Esto es importante aclarar porque
generalmente bioremediación se asocia con biodegradación, lo cual no es el caso, y como vimos en los ejemplos de los papers anteriores, hay muchas formas de aplicar métodos biológicos de tratamiento. Y con eso pasamos a la parte que más nos importa el día de hoy en esta charla, que son los retos de la remediación ambiental a gran escala. Aquí he dividido básicamente en 6 retos. Primero, la factibilidad técnica y la eficiencia del tratamiento. Todo lo que hemos visto durante las láminas anteriores se refieren a esto. Factibilidad técnica. ¿Qué tratamiento voy a ocupar? Me va a servir para atacar el contaminante con el cual estoy trabajando. Me va a servir en ese tipo de suelo. ¿Y qué eficiencia? Esta eficiencia ya está relacionada con la meta de remediación. Es decir, cuando yo tengo un suelo que tratar, tengo que fijarme una meta. Voy a disminuir la concentración del contaminante ¿hasta cuánto? Lo voy a eliminar completamente, lo voy a dejar en una cierta concentración X. Y generalmente esta meta de remediación está dada por la legislación ambiental del sitio donde se trabaja. Siguiente, la logística. Puede que tenga una técnica que me funciona muy bien para alcanzar mi meta de remediación, pero es difícil de implementar por razones logísticas. Por ejemplo, si una bioremediación ex situ puede ser lo más factible técnicamente para descontaminar un suelo, pero este suelo no lo puedo excavar, ya sea porque está en un ambiente urbano o porque se desarrolla una actividad económica muy importante que no puede ser paralizada, no lo puedo hacer. Si tengo que llevar maquinaria para realizar este tratamiento, pero mi sitio de tratamiento está en medio de la selva, donde el único medio de acceso es por helicóptero, no puedo llevar una excavadora o una máquina muy pesada por esa vía, sino que lo tengo que ingresar por vía fluvial, y eso ya va a influir en otros 2 criterios, que es el tiempo disponible y los recursos económicos. El tiempo disponible, ¿a qué se refiere? Que tampoco no puedo hacer un proceso de remediación que me dure 5 o 20 años, por más que sea el que menos va a intervenir en el ambiente. Por ejemplo, la fitorremediación. Si comparamos fitorremediación, extracción de metales con plantas versus el lavado de suelo para extraer esos metales, va a ser más rápido el lavado. Entonces, esta es otra variable que tengo que considerar. Los recursos económicos, obviamente. Siempre tenemos que tratar de optimizar los recursos económicos. Y finalmente, la conflictividad social. En el caso de la Amazonía ecuatoriana, muchos de los sitios contaminados están en propiedades privadas, ¿sí? Y los dueños de esos predios tienen que primero permitir que uno entre a trabajar para hacer la remediación. Segundo, los dueños tienen que o pueden definir el tiempo de tratamiento. Pueden decir, yo te doy permiso, pero entras y sales enseguida. O yo te doy permiso para que entres a trabajar y te puedes quedar el tiempo que sea necesario para hacer el tratamiento. Si me dicen que entras y sales enseguida, necesariamente tengo que hacer una excavación del material y llevarme a otro lado a tratarlo. Si me dicen que puedo quedarme un buen tiempo, puedo hacer un tratamiento in situ. Entonces, esto le pongo de ejemplo para que tengamos claro que todo lo que hemos visto en la primera parte de la presentación y lo que generalmente se trata en los libros, en los papers, se refiere a esta primera parte, factibilidad técnica y eficiencia de tratamiento. Mientras que estos otros 5 criterios no te lo dicen mucho en los libros, pero son importantes tenerlos en cuenta en el momento de armar un proceso de tratamiento. Aquí una estrategia que nosotros como Petroamazonas, Amazonía Viva, usamos para disminuir los conflictos sociales es que la misma gente, los mismos dueños del sitio contaminado, se incorporen a los trabajos de remediación. Es así que el 91% de los trabajadores de nuestro proyecto son comuneros de las zonas afectadas. ¿Quién mejor que uno mismo para limpiar su propia casa? Esa es la
Esa es la filosofía detrás de esto y también para evitar en algo los conflictos sociales. Esto, si ya lo plasmamos en un diagrama de procesos y ya yéndonos a la realidad, si yo tengo un sitio contaminado, como les decía, el tratamiento biológico puede ser el que menos afectación tenga al ambiente, porque no voy a excavar, no voy a transportar el suelo, pero si es un tratamiento largo, tal vez no sea la mejor opción. Entonces, en una fuente de contaminación, este es un modelo de matriz de decisión, ¿no? En el cual podemos empezar con una pregunta. ¿Es suficiente la técnica de lavado para cumplir con una meta de remediación? La meta de remediación que me da la legislación ambiental. Si es que la respuesta es afirmativa, procedo a realizar un lavado de suelos. Hago monitoreos periódicos. ¿Cumple el suelo parámetros para que satisfagan lo que me indica mi meta de remediación? Si es que la respuesta es afirmativa, certifico el suelo. Hago un análisis de laboratorio en presencia de la autorización ambiental, las fiscalizaciones que sean requeridas del caso y certifico mi suelo como tratado. Si es que después de este análisis de laboratorio me dice que el suelo aún no cumple con mi meta de remediación, vuelvo a hacer el lavado. Esta es la primera parte del ciclo. Segunda parte. Si la técnica de lavado no es suficiente para alcanzar una meta de remediación, entonces ahí sí, hago un muestreo de suelo. Por cierto, ¿esto cómo se determina? Mediante haciendo pruebas en laboratorio, ¿no? Si es que el lavado no es suficiente, hago un muestreo de suelo. ¿Y cuál va a ser el primer análisis que voy a hacer? El de biodisponibilidad. Si tengo suficientes hidrocarburos biodisponibles que puedan ser degradados biológicamente para alcanzar una meta de remediación. Si luego de hacer este análisis de biodisponibilidad me dice que sí tengo suficientes hidrocarburos biodisponibles, voy a hacer una conformación de las unidades de tratamiento para aplicar un análisis biológico y complemento mi muestreo con otros análisis que son pH, conductividad eléctrica, concentraciones totales de microorganismos totales y concentraciones de microorganismos degradadores de hidrocarburos. Y ahí voy jugando qué es lo que necesitan estos microorganismos, qué nutrientes necesitan para que puedan cumplir con su meta para que puedan ser biológicamente activos y puedan degradar el hidrocarburo. Entonces ahí armo las unidades de tratamiento, hago un muestreo periódico y el mismo caso. Hago muestreos, si es que no cumple con la meta de remediación, continúo con el tratamiento, y si es que cumple con la meta de remediación, ya me voy a un proceso de certificación. ¿Y qué pasa con el caso más extremo? Cuando no existen suficientes hidrocarburos biodisponibles para alcanzar una meta de remediación. Ahí sí, tengo que irme a un tratamiento no biológico, que puede ser la oxidación, puede ser la incineración, puede ser la extracción, puede ser un encapsulamiento o puede ser una entrega a un gestor ambiental para disponerlo finalmente mediante incineración. Entonces, esto es básico cuando tenemos que tratar un volumen considerable de suelo. Ejemplos de lo que se hace en el lavado. En el lavado de suelo tenemos las paredes de este estero que están contaminadas con hidrocarburo, se mete agua a presión con un desengrasante para que paulatinamente se vaya removiendo el hidrocarburo de la matrizuelo hasta que el suelo quede limpio. Mucho más importante que esta apreciación visual del suelo es el análisis de laboratorio. Un buen muestreo y un análisis de laboratorio en el cual me digan que ya eliminé este contaminante. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es un simple intercambio de fases. El suelo contaminado, el crudo. El suelo contaminado contiene crudo, el cual lo hago pasar a una fase líquida, al agua, y como el hidrocarburo, en este caso, no se va a mezclar con el agua, puedo remover el hidrocarburo de una manera física, que es mucho más fácil que un método biológico, y así limpio el suelo y trato el agua y acabo con mi proceso de tratamiento. El crudo se remueve del agua previo a su descarga al ambiente. Un proceso de lavado, ahora veamos qué es lo que pasa cuando el suelo no tiene un problema de hidrocarburos, sino de metales pesados. Igual, se le hace un lavado, pero se va aplicando el agua que contiene el ácido
para que sea conducido a través de lo que conocemos como una espina de pescado, que es una serie de canales que se hacen en el sitio de trabajo para que todos estos canales recolecten el agua que contiene el metal en un solo punto. En un solo punto, desde donde es bombeado hacia tanques de tratamiento, donde por métodos físicos se puede flocular, recuperar el metal y descargar el agua. Ahora, si el proceso de lavado no es suficiente, como les decíamos, tenemos que hacer un proceso de biodegradación. Estimamos la biodisponibilidad del hidrocarburo. Aquí en este esquema podemos ver que el hidrocarburo puede estar en distintas fases en el suelo y lo biodisponible es únicamente lo que puede traspasar la membrana celular y entrar al organismo. El organismo que lo va a utilizar a ese hidrocarburo como una fuente de energía para obtener ATP. ¿Sí? Si al hacer la cuantificación de biodisponibilidad determino que hay suficientes hidrocarburos biodisponibles para cumplir mi meta de tratamiento, sigo con el proceso. Este es un esquema que nosotros hemos planteado para determinar las diferencias entre hidrocarburos totales e hidrocarburos biodisponibles y los biodegradables. Aquí hay que tener en cuenta que la biodegradabilidad es una en condiciones de laboratorio, cuando los microorganismos tienen condiciones ideales de pH, de temperatura, de nutrientes, de agitación, y otra es cuando no podemos controlar estas condiciones apropiadamente cuando trabajamos a cielo abierto. Obviamente la eficiencia disminuye y eso es lo que podemos ver en esta tablita de un ensayo que hicimos en el cual se estimó la biodisponibilidad en un suelo contaminado, se determinó que el 51% de los hidrocarburos son biodisponibles y de ese 51%, que sería el 100% de lo teórico que se puede degradar, en condiciones de laboratorio se degradó el 47%, mientras que en condiciones de campo se llega a degradar hasta el 45%. Como vemos, hay una eficiencia mayor en condiciones de laboratorio, pero si mantenemos condiciones y extendemos los tiempos, se pueden alcanzar condiciones similares en lo que es campo. Aquí hay que tener en cuenta que el tiempo sí es algo importante, ¿no? Estos resultados en laboratorio se obtuvieron en 45 días, mientras que estos resultados en condiciones de campo se obtuvieron en 200 días de trabajo. Y aquí es cuando vemos los otros análisis que se realizan para ver si un suelo es buen candidato para hacer un proceso de degradación biológica. Se analiza la textura del suelo, lo que conversábamos al principio, que el suelo tiene sitios porosos y sitios no porosos. Idealmente necesitamos que el suelo sea muy poroso para que fluya el aire, porque en este aire está el oxígeno que ocupan los microorganismos que se van a producir de la degradación del hidrocarburo. El pH, como todo ser vivo, trabajan en un rango de pH apropiado para su metabolismo. Capacidad de campo, es decir, que el suelo no se sature de agua, porque si los espacios porosos se saturan de agua, no hay espacio para que el oxígeno fluya y no puede haber tratamiento. Conductividad eléctrica, la biodisponibilidad del contaminante y la cantidad de microorganismos degradadores y microorganismos totales. ¿Por qué no solo hablamos de degradadores, sino que también hablamos de microorganismos totales? Es por esto, por las relaciones ecológicas que hay entre los diversos grupos microbianos. Y aquí es cuando siempre se tienen conflictos con la gente que le gusta aplicar procesos de bioaumentación en el suelo. Cuando un proceso de bioaumentación se puede definir como la introducción de un microorganismo foráneo en un ambiente. Este microorganismo que en el laboratorio tiene una eficiencia increíble para degradar un contaminante X, cuando lo introduzco en el campo, puede que no pase absolutamente nada. ¿Y es por qué? Porque puede estar en una relación de competencia, de predación o de amensalismo con los organismos propios del ambiente, ¿sí? En nuestra experiencia, en lo que hemos podido trabajar en suelos de la Amazonía ecuatoriana, de la Amazonía peruana, existen suficientes microorganismos en el mismo ambiente, en lo cual lo importante es aumentar su población, pero no solo de los degradadores, sino de todos, porque también pueden haber relaciones de comensalismo
en las cuales un microorganismo, digamos un no degradador de hidrocarburo, le da un efecto benéfico al microorganismo degradador de hidrocarburos. Es decir, toda la ecología microbiana está en juego ahí. Y aquí es muy importante recordar una frase que dice que no me interesa quién está ahí, o sea, no me interesa saber tanto a nivel de género y especie los microorganismos presentes en un suelo. Lo que me interesa saber es qué es lo que están haciendo. Lo que me interesa saber es, ¿tengo suficiente poder metabólico? Si hago una extracción de ADN total, ¿tengo suficientes genes que me codifiquen para enzimas oxigenasas, en este caso, para producir una degradación biológica? Eso es lo realmente importante en un proceso biológico. Un gran reto que se tiene al tratar suelo a gran escala es qué hacemos cuando realmente nos toca excavar. O sea, el suelo lo excavamos y tenemos que llevarlo a un sitio apropiado de tratamiento. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos en el proyecto Amazonía Viva de Petroamazonas, los llevamos a los conocidos como centros de gestión de pasivos, que son básicamente una superficie impermeabilizada, compactada, para evitar que filtre cualquier agua que lave el suelo, por ejemplo, con la lluvia. Estos fluidos son recolectados en canales apropiados y transportados a pozos donde, por separación, como vimos anteriormente, líquido-aceite, se retiene la fase oleosa, se retiene el aceite, se retiene el hidrocarburo y se descarga el agua al ambiente. Obviamente, para poder hacer esta descarga al ambiente, aquí primero tengo que hacer un análisis de laboratorio con el cual puedo estar seguro de que el agua está limpia. Muchas veces no es suficiente solo lo visual, sino que siempre hay que asegurarse con un análisis de laboratorio. Y la conformación de las unidades de tratamiento. Este mismo centro que lo vemos aquí vacío, aquí es cuando está en acción. Unidades de tratamiento de 700, de 800 metros cúbicos cada una. En batch de tratamientos que cada lote me podrá salir en 3, 6 meses de tratamiento, dependiendo de la naturaleza del hidrocarburo, dependiendo de la naturaleza de la cantidad de hidrocarburos biodisponibles, dependiendo de la cantidad de microorganismos y del pH, la conductividad, etcétera, etcétera. Dándoles oxigenación periódica, en este caso con maquinaria pesada, en el cual la maquinaria va volteando el suelo, ¿sí?, para poder oxigenar el mismo. Y esto es lo que se obtiene. Empezamos en un ambiente así, por ejemplo, esto es una piscina abierta, es decir, que no ha sido taponada, que contenía mucho crudo, y así es como queda al final del proceso. Antes, durante, después, diferentes escenarios en el campo Sacha, antes, durante, después. Ojo, muy importante, lo que les decía, que no hay que confiarse solo de lo que uno ve. Por ejemplo, si uno ve esta montañita, puede decir sí, crece la vegetación, no pasa nada, pero contiene suelo contaminado. Lo único que nos permite certificar es un análisis de laboratorio apropiado. Otro reto importante de la remediación es esto. Cuando uno empieza a hacer un tratamiento, es muy común tener esta clase de resultados, que baja, después sube la concentración, y esto no quiere decir que aquí estamos generando hidrocarburo. Esto quiere decir de que aquí hay alguna deficiencia, por ejemplo, en el procedimiento de muestreo, o que a su vez el proceso de remediación está funcionando en unas partes de la unidad de tratamiento y no funciona en otras partes de la unidad de tratamiento. O las concentraciones de microorganismos, ¿no?, que a veces se tienen datos que no tienen mucha lógica, mucha explicación, y aquí es donde hay que aplicar otros conceptos, por ejemplo, el del modelamiento basado en el individuo. Estos resultados, por ejemplo, al momento lo estamos analizando con la gente de la Universidad Central en un proyecto muy interesante que lo estamos trabajando, y vamos a tener resultados en los cuales vamos a poder dar una mejor interpretación a estos resultados. Otro reto de la remediación es qué pasa cuando el ambiente ya se recupera. Cuando se recupera a nivel de contaminación, es decir, cuando ya no existe un contaminante o ya alcancé mi meta de remediación. Por ejemplo, en este trabajo que realizamos con la gente de la Universidad de las Fuerzas Armadas,
estudiamos la diversidad de escarabajos estercoleros durante un periodo de 1 año, utilizando testigos, por ejemplo, un bosque no intervenido y un bosque intervenido. El bosque intervenido es donde había suelo contaminado, o en plantaciones no intervenidas, es decir, que nunca han recibido contaminación, y en una plantación intervenida, es decir, donde hubo un evento de contaminación y el suelo fue tratado. Y aquí podemos ver los porcentajes de similitud de Sorensen. Podemos ver de que hay una cierta similitud, lo cual nos quiere decir que los ambientes en el tiempo sí se van recuperando, ¿no? Esto es con 3 años de diferencia entre lo tratado y lo analizado. ¿Qué otros retos tenemos en la remediación a gran escala? Lo que les comentaba en esas fotografías anteriores, que la oxigenación se hace con maquinaria pesada, lo cual es muy costoso. Pero no hay como implementar sistemas pasivos de aireación, es decir, por ejemplo, tubería conectada a un compresor que le inyecte aire. ¿Por qué? Porque la estructura del suelo que se tiene en la Amazonía ecuatoriana, por su textura arcillosa, es muy compacto. Hay pocos espacios por donde puede fluir el aire. Si yo dejo este suelo arcilloso en un ambiente donde va a llover, el suelo se va a compactar, se va a hacer una piedra y no va a fluir el aire. Por lo tanto, necesito moverlo mecánicamente para promover esta estructura. Pero como esto cuesta dinero, se buscan alternativas. Por ejemplo, un proyecto muy interesante que también estamos trabajando con la Universidad Católica del Ecuador es para la búsqueda de exopolisacáridos en diferentes grupos de microorganismos, Rhizobium, Pseudomonas, Azotobacter, también hemos trabajado con Bacillus, para que estos exopolisacáridos aglutinen las moléculas, aglutinen los gránulos de suelo. Al aglutinar estos gránulos de suelo, se van a formar partículas más grandes y por lo tanto se van a promover mayores espacios por donde ya va a poder fluir el aire en un sistema de aireación pasiva y así evitar la dependencia de la maquinaria pesada. Resultados. Aquí viene de dónde salen estos 5 millones de metros cúbicos de suelo contaminado. Según una cuantificación realizada por diferentes organismos, tenemos 1.223.000 metros cúbicos provenientes de derrames, la gran mayoría, 3.600.000 de piscinas, 53.000 metros cúbicos de fosas y 372.000 metros cúbicos en acopios. Los acopios que son suelos excavados que fueron llevados a un sitio de tratamiento, pero nunca fueron gestionados. Esto es lo que se ha estimado que existe en las provincias norte del Ecuador, Orellana y Sucumbíos. ¿Sí? Y estos son los resultados que a los cuales hemos llegado desde el año 2014. Vamos por el 1.310.000. El reto aún nos falta bastante, pero vamos progresando en el tema. ¿Sí? También es importante en un proceso de remediación hacer un análisis que nos determine qué es mejor, hacer el trabajo de tratamiento o no hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando hago excavación, sí, estoy afectando al ambiente también por la excavación, por el movimiento de los vehículos, se levanta polvo, etcétera, etcétera. Pero haciendo un análisis de ciclo de vida, con nuestros resultados se ha llegado a determinar que se disminuye el impacto en la salud humana en un 39% frente a no hacer nada. La afectación a los ecosistemas se disminuye en un 43% y la afectación a la disponibilidad de los recursos, del recurso suelo, el recurso agua y por lo tanto a la conservación de los servicios ecosistémicos del suelo se ve afectado en un 36% menos frente al escenario de la no actuación. Bueno, finalmente, unos cuantos puntos en los cuales se resume la presentación. El suelo provee servicios ecosistémicos que son básicos para el desarrollo de la vida y la sociedad. Como hemos visto, estos servicios ecosistémicos sostienen la vida sobre el planeta Tierra. Y es imprescindible ejecutar actividades para evitar su degradación. Para esto existe el Día Mundial del Suelo, para esto existen convenciones como la de Estocolmo, para esto existen los proyectos de remediación ambiental como el cual hemos conocido el día de hoy. Los contaminantes se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Estos siempre van a producir efectos no deseados en el ambiente y en algún momento
van a llegar a afectar a la salud humana. Tercer punto, el petróleo es un recurso natural. Todos hemos ocupado petróleo en algún momento, ya sea por energía, ya sea por químicos, ya sea por productos farmacéuticos, ya sea por plásticos, todos lo hemos ocupado. Lo que hay que hacer es ocuparlo responsablemente. También existen procesos biológicos y no biológicos. Ambos sirven para tratar contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. Finalmente, un proyecto de descontaminación no debe considerar únicamente los criterios técnicos, que son los que estudiamos en el aula, los que leemos en los libros, los que revisamos en los papers, sino que también hay que considerar criterios legales, como la legislación ambiental que nos establece nuestra meta de tratamiento, criterios logísticos, sociales, disponibilidad de tiempo y recursos económicos. El analizar todos estos criterios nos va a permitir tomar las decisiones sobre el método de tratamiento a aplicar. Y finalmente, como hemos visto, los retos se afrontan con investigación. Se obtienen resultados de la investigación y algo curioso es que siempre terminamos con más preguntas con las que empezamos. Solventamos un problema, pero nos surgen dudas y hay que seguir investigando. Este es nuestro equipo de trabajo del Centro de Investigación de Tecnologías Ambientales, que está en Joya de los Hachas, provincia de Orellana, en Ecuador. Somos un grupo pequeño, pero muy comprometido con el desarrollo de estas tecnologías. Y obviamente todo este trabajo no lo realiza un grupo de personas encerradas en el laboratorio, ¿no? En realidad el proyecto Amazonía Viva es un proyecto que cuenta con la participación de ingenieros químicos, ingenieros ambientales, geógrafos, ingenieros civiles y lo más importante, la misma gente de la zona. Y como les decía, ¿quién mejor que uno mismo para limpiar su propia casa? El proyecto Amazonía Viva ha tenido buenos resultados, tanto es así que hemos sido considerados dentro de los 500 mejores proyectos de acuerdo a los premios Latinoamérica Verde de este año. Para finalizar la presentación, aquí les dejo algo de bibliografía para quien quiera profundizar. Temas muy importantes de ecología microbiana, aquí podemos analizarla, aquí en este review es muy bueno porque analiza las interacciones entre los compuestos orgánicos del suelo y sus interacciones con el ambiente. Biodisponibilidad, que es un concepto básico importante para poder aplicar procedimientos biológicos de remediación. No todo contaminante orgánico es biodegradable, no todo proceso de remediación va a ser efectivo. Este paper es muy bueno para entender estos conceptos. Las rutas de degradación de hidrocarburo, yo solo les presenté una ruta aerobia, la más básica, pero si queremos estudiar y profundizar un poco más, aquí les recomiendo este paper, es muy bueno, y las interacciones de la bioremediación con otros procesos para poder tener más claro cómo funciona esto de que ocupo un proceso químico y después lo acoplo con un proceso biológico. Finalmente, si alguien desea profundizar más en los resultados del proyecto Amazonía Viva, les dejo este link donde está la información complementaria. Ricardo Tipán te felicita por la exposición y te consulta cómo desde la biotecnología se puede aportar con herramientas a la reforma y aterrizaje real de la legislación ambiental en el Ecuador, ¿no? Aplicada obviamente a la industria hidrocarburífera. Diana Burbano te felicita por la exposición y quiere saber exactamente qué son los hidrocarburos biodisponibles. Norman dice si recomienda o existe algún consorcio microbiológico para tratar un suelo contaminado o qué microorganismos son los más eficientes. ¿Qué le parece con esas tres? Ok. Empecemos con esas tres preguntas. Bueno, son buenas preguntas. Para la primera, ¿cómo podemos afrontar un cambio en la legislación ambiental? Podría decir que a nivel de Ecuador, la legislación ambiental se basa en concentraciones totales de los contaminantes. Pero como vimos en la presentación, no la toxicidad, sino que tenemos que ver precisamente esto, el efecto tóxico del contaminante. Dentro de lo que es biotecnología, estos estudios nos permitirían tener esos valores de referencia para poder trabajar en una posible reforma en la legislación. Los hidrocarburos biodisponibles son los hidrocarburos que han logrado de alguna manera entrar en la célula microbiana, ya sea como el hidrocarburo propiamente dicho,
para que el microorganismo lo degrade utilizándolo como una fuente de energía. ¿Esto qué quiere decir? Hidrocarburo biodisponible es lo que un microorganismo se lo puede comer, podríamos decirlo de esta manera. Al comerlo, disminuye su concentración y por lo tanto nos permite alcanzar una meta de remediación. En lo que son consorcios microbianos, como les decía, el mejor consorcio que yo podría recomendar es el que está en el ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos tantas interacciones en el suelo, en el ambiente entre microorganismos, que no sabemos realmente cuáles son necesarios. Si nosotros sabemos que por experiencia y también lo que dicen los libros, de todo el universo de microorganismos que existen en el ambiente, entre el 3 y el 5% son con las técnicas actuales del laboratorio. El otro 95% solo sabemos que están ahí por técnicas moleculares, pero no pueden ser cultivables. Entonces, si yo meto una sola cepa de microorganismo que compita con todo lo que está en el suelo, puede que no nos dé ningún resultado positivo. Lo que piensa una original, la cual se ha estimularla. Nosotros en el laboratorio tenemos aisladas más de 300 cepas. Las más comunes pertenecen a los géneros Bacillus, Pseudomonas, Aeromonas, y hemos formado consorcios para tratar el suelo, pero mejor con el suelo, con la población total de microorganismos. Vale. Bueno, María Gabriela dice que es un excelente tema y que por favor, si puedes explicar cuál es la herramienta del Estado ecuatoriano para ejecutar las actividades de remediación de suelos de nuestra Amazonía. Y bueno, yo ahí pues también, ya que es alusiva la pregunta esta, quería conocer, digamos, si de parte, si existe asignado un presupuesto, ¿no? Desde el Estado para estas actividades de remediación en un corto o mediano plazo, y si, digamos, qué criterios se utilizan para dar prioridad a las zonas que tienen necesidad de ser remediadas, ¿no? Igualmente, si es que existe alguna política, digamos, también anclado a las empresas petroleras que están explotando y que tienen que ver con estas posibles, digamos, desastres, ¿no?, de contaminación, cómo es lo que se está previendo actualmente para realizar esto, ¿no? Proceder conforme, digamos, a ir trabajando este tema de la remediación. Y también quieren saber, bueno, quiero darte otra pregunta más para ir avanzando. Decía, a ver, Norman, ¿qué reactivos se podrían aplicar para lograr un pH óptimo y proseguir con la biodegradación? Entonces, ahí te veo esas tres y al último tenemos otras tres. Ya. Con la primera pregunta, lo que puedo decir es que la gran mayoría de las fuentes de contaminación que existen actualmente en la Amazonía ecuatoriana son las que se generaron antes que exista una legislación ambiental, la cual regule las actividades petroleras. Por ejemplo, antes cuando uno extraía el crudo de prueba no se iba directo a la producción, sino que ese crudo tenía que ser analizado, hacían pruebas y eso le depositaban en un hueco que se cavaba al lado del pozo. Esas son las famosas piscinas o las famosas fosas, ¿sí? Conforme fue pasando el tiempo y se estableció una legislación ambiental en la cual ya se decía no puedes hacer fosas, si tienes un derrame tienes que limpiarlo. Estos eventos de contaminación han ido disminuyendo paulatinamente. Tal es así que ahora lo que mayoritariamente se trabaja son estas fuentes de contaminación heredadas de la época anterior al establecimiento de una legislación ambiental. Y el Estado ecuatoriano es muy claro en su constitución que habla del derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, la misma Constitución de la República obliga al mismo Estado a limpiar lo que está
y también obliga a quien produce y genera un evento de contaminación actualmente a tomar cartas en el asunto. En la siguiente, no sé si ahí está claro el tema. Sí, entiendo que sí. Bueno, Norma también quiere saber cuáles son las causas más probables en la variación de la población de los microorganismos heterotróficos. Y ahí también, pues, quería yo pues, preguntar, en este sentido, digamos, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, de la proliferación, ¿no es cierto?, de estos microorganismos que tú decías para que son colocados, ¿no?, para que puedan alternar con los organismos pues, nocivos y, digamos, de qué manera se puede como llegar a posiblemente hacer estas nuevas plagas, ¿no? Para un ecosistema y matar otras especies. Eso, digamos. Y la otra pregunta estaría de Alexis Laura, que dice, si puedes compartir la presentación, por favor, para poder acceder a los artículos citados en la bibliografía. Bueno, en un momento dado, creo que justamente Daniel, al final de la presentación, imagino que exhibirá nuevamente su correo electrónico para que este tipo de pedidos pues se puedan canalizar, como lo había mencionado, ¿no? Daniel puede facilitar este tipo de material y algunos otros como la bibliografía que mencionaba y algunas publicaciones en el que él y un equipo han venido trabajando. No sé, adelante, Daniel. Ok, bueno, en el suelo lo que se vive es una guerra constante entre los microorganismos presentes en el mismo, por todas estas relaciones ecológicas que les comentaba, ¿no? Amensalismo, comensalismo, mutualismo, cooperación, predación. ¿Esto qué quiere decir? Que un organismo, quien tenga el acceso más fácil a un sustrato, tendrá una ventaja competitiva sobre la otra población, que tal vez necesite el mismo sustrato, pero como el otro tiene una ventaja, ya sea a nivel genético, o por espacio físico, o por difusión, por movilización, como se quiera entender este concepto, va a tener una ventaja. Y en este caso, los microorganismos degradadores de hidrocarburos necesitan un cierto tiempo de adaptación para poder aprovechar la nueva fuente de carbono, que sería en este caso el hidrocarburo como contaminante o cualquier otro contaminante que sea de naturaleza orgánica. El pH básicamente tiende a bajar por efecto de la acidificación, que los ácidos son producidos como productos del metabolismo de estos microorganismos degradadores. Entonces, básicamente, en un tratamiento a cielo abierto, al regular el pH, lo que se tiene que hacer es subir el mismo. ¿Con la aplicación de qué? De cales de hidróxidos que nos permitan elevar el pH a un nivel, a un rango que puede ir entre 6,5, 7,2, 7,4, que es lo apropiado, o sea, casi neutro, llegar casi a la neutralidad para poder trabajar en procesos biológicos. Ahora, ¿cuántos grupos microbianos están ahí? No se sabe. Lo único que podríamos decir es la concentración, a nivel de concentración de ADN total. Podríamos hablar de cantidades específicas, pero ¿qué interacciones se dan entre los mismos? Es una pregunta que puede tomar años y años de investigación. Bien, Luis Alberto Villacreces quiere saber qué hacer con contaminantes como fondos de tanque que aún pueden reutilizarse, ¿cierto? Y además contienen alto contenido de asfalternos. La biotecnología, pregunta él, ¿qué puede hacer al respecto, ¿no? ¿Qué puede ahondar más? En ese caso, lo más importante es extraer primero todo el hidrocarburo que se pueda de estos residuos que tienen hidrocarburo que puede ser aprovechado como fuente de energía, y luego empezar por un proceso físico, podría ser de remoción, porque generalmente estos contaminantes, cuando están adheridos a la fase arcillosa del suelo, tienen una interacción muy fuerte, van a ser difíciles de separarse por medios físicos. Pero si yo separo primero las arenas que están en estos fondos, esas arenas pueden ser fácilmente lavables. Disminuyo bastante el volumen del material a tratar. Saco todas las arenas y lo que me queda son solo las arcillas. Esas arcillas
Ahí puedo probar métodos biológicos de tratamiento si es que hay una biodisponibilidad suficiente, o netamente me voy a otros procesos ya no biológicos que puede ir desde la incineración hasta el confinamiento, pero siempre que haya reducido primero la mayor cantidad posible del volumen contaminado. Con la carrera de antropología, en un momento dado estuvimos haciendo una expedición, una visita de campo en la parte de territorio Cofán, ¿no es cierto?, de este tema de este gran juicio con Texaco, ¿no? Chevron, ¿no? Chevron, justamente, que lleva ya pues algunos años en litigios. Esta zona, por ejemplo, que es bastante pues, considerable, yo no sé si como parte de la política del Estado en esta fase, digamos, de remediación, está dentro de estos 5 millones de metros cúbicos a ser remediados, o digamos, y si está contemplado hacerlo. Bueno, esa digamos una. Y la otra, que tenía otra inquietud yo, en el campo de la minería, ¿no? Los procesos de remediación pueden ser pues parecidos. Me imagino que tendrá mayor problema por el tema del agua, por el caso también de todos los contaminantes que son colocados, ¿no es cierto?, como el mercurio, y eso es como mucho más complejo, pero bueno, quería obviamente hacerte esta indagación de cómo, si también dentro de la política de Estado, en lo que es tema de remediación, también están contemplándose estas otras formas de otro tipo de extracción. Muy buenas preguntas, también un poco polémicas, pero vale la pena abordarlas y tratarlas, ¿no? En el caso de los pasivos ambientales que están asociados al juicio con Chevron Texaco, lamentablemente no se los puede intervenir porque la directriz de la Procuraduría es que no se puede perder la evidencia, ¿sí? Obviamente a nivel técnico se puede hablar que un muestreo, fotografía, pruebas biológicas, pueden haber muchas formas de documentar la existencia de esa evidencia, pero mientras no se gestione o no se llegue a un fin con ese juicio, por motivos legales, netamente por motivos legales, no se puede intervenir en su remediación. Entonces, estos 5 millones que estábamos hablando son los atribuibles a fuentes de contaminación, producto de otras empresas, que no tienen que ser necesariamente Texaco. Y sobre la pregunta de la minería, bueno, en el caso de la minería, básicamente los contaminantes que se generan son inorgánicos. En estos casos se pueden aplicar métodos de tratamiento básicamente como Ahora tenemos una legislación ambiental que controla todas estas cosas. Como mencionaba en una de las primeras preguntas, nosotros trabajamos con las fuentes de contaminación heredadas de épocas antiguas, cuando no había una legislación ambiental muy exigente. Ahora, primero hay que pensar en el método de extracción. El método de extracción tiene que ser lo más amigable, podría decir, con el ambiente, para disminuir en la medida de lo posible la generación de contaminantes. Y ahí es donde se debe enfocar la mayor cantidad de recursos técnicos, económicos, logísticos, en utilizar técnicas de extracción que me permitan disminuir el residuo final que tendrá un material contaminado. Y ya sobre ese residuo final tenemos que aplicar un método de tratamiento. No te digo que va a haber un método de extracción minera 100% ideal en el cual no se va a generar nada. Se va a generar algo. Pero al igual que en el caso de la pregunta de los fondos de tanque, lo esencial primero es disminuir volumen de tratamiento para poder afrontar de una forma más eficiente, tanto en tiempo como en recursos económicos, el problema. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Ya me están pitando, obviamente, por el tema del tiempo. Ha sido una charla muy interesante, son temas apasionantes,
porque realmente están ligados a nuestras realidades, ¿no es cierto? Y tienen que ver mucho con el tema de la salud, ¿no? Y de la vida de nuestras poblaciones y nuestra proyección también en el tiempo como universo, ¿no? Entonces, de verdad agradecerte una vez más, Daniel, y agradecer también a todas estas personas, compañeras, compañeros, estudiantes, investigadores, digamos, que siguen el ID Speech cada semana, y las valiosas preguntas también que ayudan a retroalimentar todos estos aportes que se van haciendo. Y pues desear mucho éxito en estos procesos, digamos, que por ahora desde Petroamazonas se están llevando a cabo, que sean procesos pues, sostenibles y que a la final la biotecnología y todas estas ciencias, digamos, conexas, avancen de tal manera en las investigaciones que pues pronto logremos tener cada vez métodos más eficientes, ¿no? Y más sostenibles para el tema de la remediación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Daniel, una linda tarde. Gracias al equipo técnico que está atrás de las cámaras y que nos permiten llevar a cabo estos procesos de divulgación científica.